Damos gracias al Señor por la oportunidad de poder hoy compartir con ustedes la lección bíblica. Hoy es jueves 12 de octubre del año 2023 y aquí en la Iglesia de Dios Pentecostal de Paganes de Río Piedras estamos reunidos para compartir la lección bíblica a cargo de nuestro hermano Luis Rivera Pereira. Así que vamos a orar y darle gracias a Dios por la lección que él va a compartir, que lleva como título: Un buen líder acepta responsabilidades. Señor, gracias por este privilegio de poder compartir tu palabra, igualmente por la iglesia que se une a este estudio a través de las redes sociales. Bendice a tu hijo Luis, mi amado, y que esta lección sea de bendición para cada una de nuestras vidas. Así lo creímos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dejamos al hermano Luis. Dios le bendiga esta noche del Señor. Como dijo nuestro pastor, la casa se titula Un buen líder acepta responsabilidades. Y eso es lo difícil, aceptar responsabilidades. Porque como dicen, el éxito tiene padre, madre, tío, pero el fracaso es huérfano. Aquí yo noté una característica de un líder cristiano, de un buen líder cristiano. La saqué de esta parte de la Biblia. Dice, marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa. Es decir, que el que no sabe gobernar su casa no va a gobernar la casa del Señor. Hospitalario, no borracho, sobrio, irreprensible, no pendenciero, no iracundo, apto para enseñar, no codicioso, prudente, decoroso, amable, apacible, no avaro, no un neófito. Cualidades de un buen líder. La base bíblica de esta lección la podemos encontrar en el libro de las crónicas de los reyes. El primer libro de crónicas, el libro de crónicas, el primer libro de los reyes, el segundo libro de reyes. Estos libros antes estaban juntos y la Septuaginta los separó. Antes estaban primero y segundo, los son libros estaban juntos en la Biblia hebrea. Sí, estaban juntos. Se dice que esa época el hebreo no tenía vocales. Cuando la Septuaginta lo une, el griego, aquí hay que ponerle vocales, entonces el libro sale demasiado grande. Entonces se decide separar. Pero los tres, el primer y segundo de Reyes, de Samuel, de Crónicas, eran los dos juntos en un rollo. Así que por el libro de Samuel, básicamente, leímos y aprendimos que en un momento dado, en la historia de Israel, este pueblo exigió ser gobernado por un rey, que decían ellos, para ser como las demás naciones. O sea, eso cuando los le piden rey a Samuel, que lo gobierne un rey, como las demás naciones. Ese era lo que pone la Biblia. Pues se dice que había otra debajo de eso había otras cosas. Por ejemplo, ya Samuel estaba prácticamente ciego. Los hijos de Samuel resultaron como los hijos de Elí, y ellos pensaron que no eran aptos para reemplazarlo a él, así que piden rey. Se acuerdan que entonces Dios, el Señor dice, no te desecharon a ti, sino a mí. O sea que fue una monarquía en vez de una teocracia, un gobierno del hombre en vez del gobierno de Dios. Y aun cuando esto era contrario a la perfecta voluntad de Dios, Dios se lo concedió. Y le dio un rey. Ustedes saben que vino Saúl, saben todo lo que pasó con Saúl. Pero Dios no se ha convencido. Saúl le falla y entonces busca a David. Y bueno, dice Samuel, deja ya de llorar a Samuel. A Saúl estaba todo el tiempo llorando. Y yo soy llorón, pero no es el tiempo de estar llorando. Y le dice Dios a Samuel, ya te estás llorando, ve allá a la casa de Isaí, que allá yo tengo un rey. Esa es la historia. O sea, el muchacho está montado por allá buscando las ovejas. No es el candidato del papá, pero sí el candidato del Padre Celestial.
Hay quienes dicen que David era hijo de una concubina. Eso es lo que están tratando de distinto. Pero sabemos que con los reyes, lo que le pasó al pueblo de Dios, algunos de estos reyes gobernaron con rectitud, muy pocos. La gran mayoría de ellos tuvieron reinado de gobierno, de iniquidad, haciendo lo malo delante de Jehová, su Dios. Tuvieron un Manasés que hasta sus hijos pasaban por fuego, que siempre fue que mató a Isaías, que lo puso en un tronco y lo acerró. Mira lo que dice Dios a través del libro de Samuel. Primer libro de Samuel 12:24. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, porque considerad cuán grande cosa ha hecho con vosotros. Mas si perseveraréis en hacer el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. O sea que Dios le ha claramente establecido al pueblo de Israel que Él iba a bendecir el pueblo mientras su pueblo lo buscara, y el rey mientras el rey lo buscara. Pero nunca iba a dejar de castigarlos si se apartaban de Él. La afirmación fundamental dice: cuando un líder peca, debe acercarse a Dios, confesando su pecado e implorando su perdón. Cuando un líder peca, quiere decir que un líder puede pecar. Todos podemos pecar. Aún el más respetado ministro de la palabra, el más grande líder de la iglesia del Señor, tiene que reconocer que es un pecador. Mira lo que dice Mateo 19:16, Señor hablando. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y el Señor contesta: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. El Señor sabía lo que estaba pasando. Al hacer esta pregunta, este joven supuso erróneamente que la vida eterna o la salvación podían ganarse, podían obtenerse mediante las buenas obras o las riquezas, como el rico. La declaración de ninguno es bueno, sino solo uno, Dios, era para desvanecer, para aclarar la ilusión o el concepto erróneo de que se puede alcanzar la salvación por nuestra propia bondad, esfuerzo propio o riqueza. Así que todos somos pecadores, y a menos que Jesús estuviera equivocado, eso es imposible, no hay bueno ni aún uno. Así nos dijo Jesús. Y por si acaso, aquí en este pasaje bíblico, Jesús no está negando su propia deidad, cuando dice que solamente hay uno, Dios, sino que le está enseñando a este joven que todos, y con la única excepción de Dios, todos los demás somos seres humanos, somos pecadores arrepentidos. El defecto espiritual más serio e importante de este joven rico fue precisamente su rechazo a confesar su propia bancarrota espiritual. Era rico, pero está en bancarrota espiritual. Y el más grande predicador o líder religioso es justo por sus propios méritos. O sea que todos tenemos una necesidad desesperada y real de Dios, y no podemos confiar en nuestra propia justicia, porque somos justos a través de Jesús. O sea, ninguno es justo, pero cuando Dios nos mira a nosotros, nos mete de un filtro que se llama Jesucristo. Entonces nos ve justos. Se nos imputó la justicia de Él, de la misma forma que se nos imputó el primer pecado de Adán. Así que el que piensa estar firme, dice 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, en otra versión dice que cree estar firme, mire que no caiga. El apóstol Pablo nos está diciendo que el que crea o piensa que está exento de pecar o que está inmune al pecado, ya abrió una puerta peligrosa para que el enemigo se meta por ella, entre por ella. En todo momento tenemos que depender de la misericordia de Dios y no de nuestras fuerzas humanas. Traemos todo esto, pero si no le pasó a David cuando hace el censo, van a promover. Además de que todos sabemos que Satanás tiene a los líderes religiosos como blanco, como tarjeta preferida para atacarlos. Y la Biblia es clara en prevenirnos que el diablo está atento a nuestros pasos y acciones.
y que precisamente por eso nosotros tenemos que depender cada día más del Señor, confiar en nosotros mismos. Miren el ejemplo de Pedro, Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y mira lo que dice Pedro, le dijo el Señor: dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Después que el Señor dice eso, él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Y así no fue. Esta afirmación de Jesús con respecto a Pedro, de que iba a ser zarandeado, nos revela 2 verdades, pero bien importantes. La primera, que Dios puede permitir que Satanás zarandee a sus hijos, pero solo dentro de ciertos límites y según Dios lo autorice o se lo permita. El caso de Job. Satanás no tiene la libertad de hacer lo que él quiera hacer si Dios no se lo permite. Y tenemos el mejor ejemplo, yo creo que es el de Job. Y en segundo lugar, Jesús pide que la fe de su pueblo no falle y que como nuestro intercesor del cielo, él ora por cada uno de los que a través de él se acercan a Dios y siempre está intercediendo por los creyentes, como hizo con Pedro. Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. No hay nada que alguien pueda hacer o añadir a lo que Jesús hizo y hace y hará para salvarnos todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y sabemos que eso está con el Padre como una señal de que nuestros pecados son perdonados. Esa es lo importante de la resurrección de Jesús. Si no hubiese resucitado, nada se podía decir. Como nuestro sumo sacerdote, Jesús es nuestro abogado defensor y mediador entre nosotros y Dios, porque está sentado a la derecha del Padre cuando el Señor ha sido para resucitar. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento se presentaba delante de Dios una vez al año para rogar por el perdón de los pecados de la nación de Israel. Pero Jesús, nuestro sumo sacerdote, intercede permanentemente, una vez al año, permanentemente por nosotros delante de Dios Padre. La presencia continua de Jesús en el cielo, con el Padre, nos asegura que nuestros pecados han sido pagados y perdonados. Los israelitas, como pueblo escogido y separado por Dios, pensaban que podían jugar impunemente con el pecado, con la idolatría y con la inmoralidad, y por eso sufrieron el peor de los castigos, que fue el cautiverio. ¿Qué es un censo? Tenemos que la lección que tiene que ver con David. El censo es un registro de los ciudadanos de un pueblo. El Antiguo Testamento menciona varios cómputos formales o censos hechos de la nación hebrea. El primero está registrado en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículos 11 al 16. Fue hecho para terminar la ofrenda del tabernáculo. Y el segundo censo está registrado en el libro de Números, capítulos 1 al 3, que fue para el servicio militar, efectuado en Sinaí con un resultado de 603.150 hombres mayores de 20 años. O sea, se hacían o para reclutar para la milicia o para cuántos iban a dar cada pueblo, por cuánto podían contar, como ahora cuando se hace lo de aquí de Hacienda. Esas eran las dos cosas que se hacían. El tercer censo está registrado en el libro de Números, en el capítulo 26. Este censo se realiza cuando el pueblo de Israel va a entrar a Canaán, la tierra prometida. Un total de 601.630. El versículo para meditar dice, y aquí viene el cuarto censo, que es de la clase bíblica de hoy, y fue el que hizo David, según parece, por orgullo militar, registrado en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 1, que es el versículo para meditar, lo que llamaban el texto áureo. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David
contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Fíjense que Satanás está incitando a David a hacer un censo, debido a la enemistad de Satanás en contra de Israel y en última instancia en contra también de Dios. Mire lo que dice Job 1:11: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfemia contra ti en tu presencia. Satanás siempre. Y dijo el rey Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, será lo que le da Joab, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada a Jehová tu Dios al pueblo 100 veces, tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció, por lo más que Joab, sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo de Israel. El resultado de este censo, o el cuarto censo, fue de 800,000 hombres fuertes de Israel que sacaban espada, mas los de Judá eran de 500,000. O sea, estamos hablando de 1.300.000. O sea, que había una población aquí como de 5 millones. Porque fíjense que estos 1.300.000 eran varones de 20 años de arriba. O sea, aquí no había niños, no había jóvenes, no había mujeres, tampoco estaba la tribu de Leví ni la tribu de Benjamín. Toda esa gente no estaba en este censo. Y tuvieron 1.300.000, que así había como 5 millones de personas. O sea, una población total quizás como 5 millones de personas. Porque no se contó la tribu de Benjamín ni la de Leví. Y eso está en Primera de Crónicas, primero el libro de las Crónicas, 21:6, donde dice que no se contaron esas dos tribus. Los Leví yo lo entiendo, porque era gente de la guerra. El sacerdote no era la guerra. Miren, hermano, a jugar por todos estos censos ordenados por Dios, podemos ver que no había nada inherentemente malo en hacer un censo. No se puso todos estos censos, todos fueron ordenados por Dios. Es decir, que este no era nada malo, pero estaba en contra de Dios, por la razón que vamos a ver más adelante. Es por todos estos censos anteriores que tenemos que el pecado de David, en este específico censo, fue el enorgullecerse personalmente de que Dios lo usara para llevar a cabo grandes obras y grandes propósitos del pueblo de Israel. Estaba confiando más en el ejército y en él que en Dios. El hecho de que David censara o contara al pueblo de Israel estaba procurando exaltarse a sí mismo y exaltando a Israel y contar con la fuerza nacional y militar del pueblo, en vez de contar con Dios. Esta jactancia de falta de humildad inevitablemente lleva a un espíritu de confianza, de orgullo y de superioridad. Una manera de vivir en donde ya no predomina ni la fe ni la humildad. David debió de haber recordado que todas las victorias que había tenido Israel se habían podido lograr única y exclusivamente con la ayuda de Dios. Con el ejército era Dios que lo ayudaba. Lo que dice el 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón, este es Pablo hablando, en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ese es el orgullo. Y fíjense que a Pablo le dicen esto inmediatamente después de la Biblia, que él dice que subió al tercer cielo y vio cosas allí que nadie ve. Dice, hay no sube todo el mundo, tercer cielo, que ni le permitieron escribir lo que vio. Entonces dice, para que yo no me vea muy cerca y no se me salga la carne, pues me dio el Señor, el Dios aquí, ¿no? Y ese hermano, que aunque Dios no le quita la aflicción física que pasía Pablo, no se le quita, sí le prometió que iba a demostrar su poder a través de esa debilidad del apóstol. O sea, mientras más débil somos, más grande es Dios.
no puede ser al revés. Y mientras el Señor más nos usa, nos ayuda, más débil tenemos que ser y más humildes tenemos que ser. El hecho de que el poder de Dios pueda manifestarse en nuestras debilidades debería darnos el suficiente valor, fuerza y esperanza para seguir adelante. O sea, que en la medida en que reconozcamos nuestras limitaciones, tenemos que confiar en Dios más que en nuestra propia energía, talento, esfuerzo o capacidad. Nuestras limitaciones no solamente nos ayudan a poder desarrollar un carácter cristiano, sino que también al reconocer nuestras limitaciones afirmamos la fuerza y la grandeza de Dios en nosotros. Mientras más débiles somos, más grande es Dios. Ahora, mira que 1 Crónicas ya lo leímos, pero quiero compararlo. 1 Crónicas 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese un censo de Israel. Eso es 1 Crónicas 21:1. Pero mira lo que dice 2 segundo libro de Samuel 24:1. Mire esto. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Mire, en un sitio dice que fue Jehová quien visitó a David, a decir que fue Jehová Dios. ¿Cómo compaginamos eso? Se lo explico ahora. Porque mire, 1 Crónicas 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel y incitó a David a que hiciese un censo de Israel. Comienza 2 Samuel 24:1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. No es Satanás, que es Jehová. E incitó a David contra ellos que dijesen: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo al rey Joab, a Joab, el general del ejército que estaba con él: fíjense que recorre ahora toda la tribu de Israel, desde Dan hasta Berseba, y a un censo del pueblo para que no se sepa el número de la gente. Fíjense que aquí hay un registro paralelo. En Crónica aparece que el que citó a David fue Satanás. El segundo, en Samuel, dice que fue Jehová. Esos son dos, se llaman paralelos. Samuel va más allá y nos sugiere que Satanás fue un instrumento de Dios utilizado para ejecutar el castigo sobre Israel por sus pecados. Dicho en otras palabras, y de acuerdo con el primer libro de Crónicas 21:1, Dios permitió, aquí tenemos como reconciliamos los dos pasajes. Dios permitió que Satanás tentara a David después de que David había logrado grandes cosas y después de haber tenido grandes victorias en contra de los enemigos de Israel. O sea, Dios permite a Satanás que incite a David. Hay que reconciliar los dos pasajes paralelos. O sea, que uno dice que Satanás incitó a David, otro dice que fue Jehová que lo incitó. O sea, que Jehová incita a Satanás para que se le incita a David. Porque había que ponerlo a los dos, a David y al pueblo. Más adelante vamos a ver que parece que el pueblo también apoyó a David en esto. Más adelante. La palabra Satanás significa adversario o enemigo. Así que él va a estar todo el tiempo activamente oponiéndose al esfuerzo del creyente para que cumpla con la voluntad y con las normas justas de Dios. Job es un buen ejemplo de esto. Es lo que dice Job 1:11. Pero extiende ahora tu mano y todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dios Jehová Satanás. Y aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Esa es la primera vez que llegamos con un acuerdo. No todo lo toques. Pero después vuelve, entonces viene lo de la enfermedad. Y salió Satanás delante de Jehová. Que le permitió a Satanás para que pueda probar a Job. Con mucha frecuencia, Satanás también actúa en la mente humana, principalmente mediante el engaño, lo que hizo con Eva. O sea, en este caso, Satanás engañó a David, haciéndole creer que Dios aprobaría o estaría de acuerdo con el censo. Mira lo que dice Génesis 3, 4 y 7. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirás. No está diciendo que Dios le dijo. Pues Dios sabe que el día que de él comáis la luz del huerto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Atacó el orgullo. Porque ¿a quién no le gusta ser Dios? ¿Quién no quisiera ser como un Dios?
Mi abuelita decía, te quería llamar un dulce. Eva enseguida, digo, si me va a hacer como un Dios, pero ¿cómo de la fruta? ¿Qué hermano tiene? O sea, que Dios a veces utiliza el engaño. Bueno, al mismo Jesús no le dice, si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí, que a los santos van a coger. Si Dios se ha tirado. O sea, usa muchas malas mañas, pero básicamente usa el orgullo, la vanidad. Note además que esto pasó después que David tuvo sus grandes victorias y sus grandes logros que podemos leer en los capítulos 14 al 21 de este primer libro de Crónicas. David venció todo lo que hizo. De hecho, cuando se lo entregó a su hijo Salomón, el reino, se lo da en un estado de paz, que le había quitado todo el enemigo. Y como Dios soberano, es importante la soberanía de Dios, que como Él quiere. Nosotros no podemos decir a Dios lo que va a hacer, lo hace y ya, es soberano. Puede usar inclusive a Satanás para alcanzar o para lograr sus propósitos divinos. Y como el ejemplo de Job. Es evidente que Dios permitió que Satanás tentara a David por causa de su orgullo y falta de confianza en Dios. Estaba confiando más en el ejército que en Dios. Y la mención de la ira de Jehová, hay que yo estaba ahorita, porque dice así en una palabra, dice que la ira de Jehová se encendió contra Israel. Además de David contra Israel. Quiere decir que también estaba tan mal uno como el otro. Estaba tan mal el rey como el pueblo. Y no se saben cómo era el pueblo. El pueblo nunca estuvo bien con Dios. Siempre estaba haciendo todo lo contrario de lo que Dios decía. Y la mención de la ira de Jehová contra Israel supone que el pueblo también había cometido una gran ofensa contra Dios, lo que hasta cierto punto era habitual en este pueblo. Los israelitas, como pueblo escogido y separado de Dios, pensaban que podían jugar impunemente con el pecado, con la idolatría y con la inmoralidad. Y por eso, sabe que los desterraron, desaparecieron ambos pueblos, el norte y el sur. El norte se lo llevó a Siria, el sur se lo llevó a Babilonia. Y no fue hasta 1947, 48, ¿verdad?, que Naciones Unidas lo hicieron nación otra vez. Y en el caso de David podemos ver que su pecado era el orgullo por ser el líder de un pueblo poderoso y numeroso. O sea, puso su confianza y fe en la capacidad humana, en las grandes cifras, en las batallas ganadas, en el poder, en la justicia de Dios. Vimos que todo lo que hizo el número. Judá 500,000 y da 800,000, 1.300,000. Un ejército en aquella época de esa cantidad. Primer libro de la Crónica 21:2. Y dio la vida a Jehová, la presa del pueblo, y de hacer un censo de lo mismo. Mira lo que dice Santiago 1:13, el censo de David. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Lo que hizo David, no voy a echar la culpa ni a Dios ni a Satanás. Hay líderes y hombres de Dios que han caído en la tentación. Lo conocemos. ¿Podemos culpar a Dios por lo que los tentó? ¿Podemos decir que cayó por no? Definitivamente no. Seguramente que no. Dios puede poner a prueba a las personas, pero no las tienta para que pequen. Si recuerdan, Abraham, dice, y probó Dios a Abraham para que se sacrificara a su hijo. No dice no lo tentó. No la Biblia porque vean. Dice probó, no tentó. Ahora, esto es distinto. Dios sí puede permitir a Satanás con el fin de refinar su fe y ayudar a crecer su dependencia del Señor. Como dice que el oro, el cristiano trabaja con el oro. Así que podemos resistir la tentación de pecar si acudimos a Dios para que nos dé fuerzas y decidimos obedecer su palabra. Pecar no es malo, ser tentado no es malo. El mismo Jesús Satanás lo tentó. El problema es caer en la tentación. Los israelitas, como pueblo escogido, separados de Dios, pensaban que el Señor lo repitió varias veces. El texto bíblico dice que Satanás incitó a David para que hiciera un censo. O sea, Satanás tentó a David con la idea de hacer un censo, pero fue David quien decidió actuar conforme a la tentación. O sea, cayó en la tentación. Mire, sabemos que Satanás ha estado tentando a la gente a pecar desde los tiempos del huerto del Edén, de Adán y Eva.
De hecho, hacer el censo no es en contra de la ley de Dios, pero la razón, el por qué hacer el censo si estaba mal. Porque al llenarse de orgullo por su poderoso ejército, aquí se estaba olvidando que su verdadera fortaleza venía de parte de Dios, no del ejército. Primero de la Crónica 21:3. Y digo, Jehová, añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, Señor mío, no son todos estos siervos de mi Señor, no son todos estos siervos de mi Señor. ¿Para qué procura mi Señor esto? Que será pecado a Israel. Mas la orden del rey Tomás, Jehová salió por tanto Joab y recogió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del nudo del pueblo a David. Así fue con el bonito. Fíjense, hermanos, que aunque David cae en la tentación, Dios le da una oportunidad. Joab, el menos que podía aconsejar a David, le dice que no lo haga, que va a hacer pecar al pueblo y él va a pecar. Y si ustedes leen de Joab, Joab era el general de David. Siempre estuvo con David. Se dice que era hijo de una hermana de David. Pero hacía las cosas malas. Hasta el día de David. Y cuando David le ponía otro general, él mataba a ese general. A la larga se puso hasta en contra de David. Cuando David estaba enfermo y Adonías quería quitarle el mando a Salomón, él se fue con Adonías en contra de Salomón. Suerte que, esto no está en la edición, pero no lo sabemos. Suerte que entonces Betsabé habla con David, se está muriendo, porque el profeta se lo dice, mira, ponte las pilas, porque si tú no lo dices en español, nosotros dice, ponte las pilas, Adonías quiere ser rey, pero recuérdate que dijo Dios que el que te iba a sustituir no. Así que habla con David, que los no veía de una vez, pues se siguen alargando y Adonías sigue ganando terreno. Entonces ahí David hizo lo que tenía que hacer, porque continuó la vida. Porque David siempre fue mal padre, mal esposo, mal de familia. Y entonces Dios no, hace Salomón mi sustituto. Finalmente, Salomón tuvo que matar a su hermano bajo, no lo podía reconocer. Bien, fíjense que cuando el general del ejército Joab cuestionó a David sobre la realización del censo, este último, David, nunca mencionó que Dios le ordenó que lo hiciera. Solamente le dio la orden a Joab. David solo le dio a Joab que cumpliera sus órdenes. ¿Qué tenía de malo levantar un censo? El comentario bíblico Wycliffe explica que solo habían dos razones para levantar un censo. En primer lugar, evaluar la implementación de un impuesto sobre la población. Y en segundo lugar, prepararse para enrolar un ejército, sacar jóvenes de 20 años adelante para el ejército. Dios le prohibió a David implementar impuestos, porque solo Dios podía ordenar a su pueblo a hacer la guerra. Pero Joab le dijo que el Señor multiplique 100 veces el número de gente que hay, que su majestad pueda verlo con sus propios ojos. Pero no le quiso poner su caso a Joab. Además, se puede complementar la explicación diciendo que levantar un censo demostraba un momento de debilidad en la fe de David, porque procuraba comprobar la evidencia física de su fortaleza nacional y militar en lugar de depender de Dios, quien había sido su escudo protector y el de la nación. El 7 dice: así mismo desagradó a Dios e hirió a Israel. Tanto estaba por el problema de Israel como David. Es muy probable que el pueblo de Israel simpatizara o estuviera de acuerdo con el deseo pecaminoso de hacer un censo del pueblo de Dios. Esta era también seguridad para ellos. Joab mismo sabía que contar al pueblo era un gran pecado y que además sería culpable a todo el pueblo de Israel. Así que probablemente una gran mayoría del pueblo era culpable de favorecer y quién sabe, de estimular a David a hacer el censo. ¿Quién era David? Que no hemos hablado tanto de él. Solo hay un David en la Biblia. Nadie más se llama David en la Biblia. De hecho, oigan esto. Solamente dos reyes nacieron en Belén de Judea: David y Jesús. Solamente dos reyes nacieron en Belén de Judea: David y Jesús. El amado rey de Israel, el nieto de Booz y de Ruth la Moabita. ¿Recuerdan de eso? Y su padre se llamó Isaí.
La importancia de David en la historia del pueblo elegido de Dios es de una importancia enorme. No tan solamente como rey, sino como salmista, escribió la mayoría de los salmos, profeta y como un tipo de Jesús. ¿Se acuerdan que en el Nuevo Testamento le llamaban el hijo de David? A Jesús. Jesús es hijo de David. No porque fuera hijo de David, sino que era descendiente de David. Al principio de su reinado conquistó la ciudad de Jerusalén y la hizo la capital de su reino y el centro político de la nación y también el centro religioso, porque el área del pacto lo mudó para allá para Jerusalén. Finalmente vamos a ver una historia bien interesante, que también se construye el templo allá en Jerusalén. Quiso también construir el templo en Jerusalén, pero el profeta Natán le dijo que Dios quería que fuera su sucesor, su hijo Salomón, que lo construyera, y no él. Pero muchas cosas no fueron buenas en la vida de este amado rey. Por ejemplo, el adulterio con Betsabé, el asesinato de su marido Urías, en este caso su contrición y arrepentimiento fue tan sincero, esto tenía David contra Saúl, que no mintió nada. Fue tan sincero, miren, si usted lee el Salmo 51, se va a dar cuenta del arrepentimiento de David. De hecho, para mí, los salmos más inspirados, más bonitos de David, los hizo cuando estaba en pecado. Que Dios lo perdonó, pero el castigo, ahí se llevan fuera, pero el castigo y las consecuencias tendría que sufrirlas, y el profeta se las anunció, todo lo que iba a pasar por su pecado. Mire, el incesto de Amnón, ¿se acuerdan con su hermana Tamar? Y el fratricidio de Absalón contra Amnón, violó a su hermana, lo mató. Y el intento de Absalón destronó a su propio padre. David escribió 73 años, la mayoría de ellos mesiánicos, o sea, se saltaban al Mesías. Finalmente murió David a los 70 años, después de reinar durante 40 años, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Está en el primer libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 11. Primer libro de la Crónica, versículo 8. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto, o sea, riéndose al censo. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y David empieza a reconocerse, como es David, los líderes aceptan responsabilidad. David, al enorgullecerse personalmente de que Dios lo usara para dar de propósito en el reino de Israel, hace este censo. Al contar al pueblo, él estaba procurando exaltarse a sí mismo y exaltar a Israel y confiar en la fortaleza nacional de ellos, de su ejército. Esta estancia inevitablemente lleva a un espíritu de confianza en sí mismo, a una superioridad y a una manera de vivir en la que ya no predominan ni la confianza, ni la fe, ni la humildad. David ya había recordado que toda la victoria de Israel la había logrado con la ayuda de Dios. Pero recordemos el título de la lección: cuando el líder acepta responsabilidad. En el libro de la Crónica 21:16 dice: y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, una espada desnuda de su mano extendida contra Jerusalén. Y entonces David y los ancianos se postraron sobre su rostro, se cubrieron de silicio, una forma como de arrepentimiento. Y dio David a Dios: oigan esto, no soy yo el que hizo contarse al pueblo, yo mismo sé que pequé y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas que han hecho. Déjenme ser, no sé, yo lo tengo escrito más adelante. Este ángel de Jehová con la espada mató 70,000 hombres. En Gabaón, 70,000 hombres. Y tiene, si no le busca la lógica, la palabra del Señor la tiene. Porque ¿para qué David hacía un censo? Para ver cuánta gente tenía, cuántos hombres tenía. Y la gente está matando ya por 70,000. ¿Qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí, dice David, y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Entonces Jehová habló al ángel y él devolvió la espada, su espada a la reina. Se detuvo todo bien. Viendo David que Jehová había ido en la era de Ornán, el Jebuseo, ofrecer sacrificio allí. Ok, mira, esto que vamos a ver es bien importante, no es parte de la clase, pero es tan importante como la clase.
Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán, Jebuseo ofreció sacrificio allí. O sea, cuando hizo sacrificio allí, en la era de Ornán, un Jebuseo, todo le paró la mortandad. Es lo que le dijo el Señor, la vaina. Pero, miren esto, Araúna, que también se conoce como Ornán, Jebuseo, los jebuseos fueron los que originalmente poblaron Jerusalén. De hecho, hay ciertas teorías que Jerusalén y Jebus se usan intercambiadamente. Poseía una era en el monte Moria. Mire por dónde vamos, no sé si se han dado cuenta. La era de Ornán Jebuseo, donde David hace su sacrificio a Dios y se tiene mortandad, está en el monte Moria. No saben por dónde voy. No van a saber, ok. En el monte Moria. Que pues, tenía una era en el monte Moria, donde el ángel detuvo su mano cuando tendría mortandad, la peste sobre Israel. David le compró esta era a Ornán para construir allí un altar. O sea, cuando David quiere hacer sacrificio a Dios, no se atreve a ir a Gabaón, porque allí que el ángel está matando a la gente. Entonces va a la era de Ornán, al monte Moria. Esto es importante, puede ser ese nombre. Al monte Moria, y allí habla con Ornán. Dice, mira, yo lo tu era un caso de terreno donde pillaban el trigo, los granos, y además trasquilaban las ovejas. Y era un sitio que debía ser plano, aunque era el monte Moria. Y él le dice, yo te compro ese terreno. Y Ornán le dice, no, rey, yo te lo regalo. Te regalo los bueyes, te regalo las ovejas, te regalo el terreno, todo. Y él dijo, no, yo no voy a ofrecer sacrificio a Dios gratis. Dejen ese pasaje, es muy bonito. Le dice, no, si que no me cueste nada, así yo voy a ofrecer sacrificio. Y entonces Ornán dijo, está bien, y le dio un precio de 600 ciclos de oro. Y David dijo, está bien, así lo regalo. Y ahí David hizo el sacrificio y la matanza se detuvo. Estamos hablando del monte Moria. ¿Qué pasó en el monte Moria? Ahí fue que Abraham iba a sacrificar a su hijo. Algunas de estas cosas en la Biblia. Ahí fue que Abraham iba a sacrificar a su hijo. Y dice que cuando va a bajar el puñal, dice Dios, dice, no lo mates, mira hacia atrás, y hacia atrás había el cordero en la salsa. Dios proveyó un sustituto para el hijo de Abraham. En ese mismo monte sacrificaron a su hijo. Ese mismo monte Moria. Porque ahí se construyó Jerusalén, se construyó el templo, la ciudad sobre el gran monte. Ahí mismo sacrificaron a su hijo. Como ustedes saben cuánto miran a José después de ese incidente. O sea, Dios proveyó un sustituto para el hijo de Abraham, pero no proveyó un sustituto para su hijo. Fue sacrificado. De hecho, se dice que Dios expira en el mismo momento que el cordero actual era sacrificado en el templo. Mire la conexión de todo esto con David y el monte Moria después de tantos años. Porque entonces, cuando Salomón va a construir el templo, se acuerda de lo que hizo su padre. Que sacrificó allí y al hacer sacrificio allí, la mortandad se detuvo. Yo voy a construir el templo aquí. Eso no es casualidad. Yo llamo curiosidad de la Biblia. Lean todo esto porque es bien importante. Cuando usted vea esta conexión entre una cosa y la otra. Sí, pues la Biblia usted la puede dar por cantito. La Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis tiene un tema central. Y usted se da cuenta. Si lee la Biblia y se dedica a estudiarla, se va a dar cuenta en esos detallitos. Yo le llamo curiosidad. Era en un lugar que se destina para realizar la trilla de la mies, las cosechas, y para secar la lana de las ovejas. El lugar tiene que ser lana. Allí mismo se construyó el templo de Jerusalén y allí mismo sacrificaron a Jesús. Bien, el resumen, y con esto estamos terminando. Tres cosas le ofrecieron a David. Gad, el profeta, dice, mira, el Señor me dijo que coja tres cosas.
para tu castigo. Y estas 3 cosas son estas: 3 años de hambre en el pueblo. Nosotros son 3 meses de ser derrotados por tus enemigos. Eso es para comer la vida. Y la tercera, 3 días de espada de Jehová, que era la peste, en la tierra que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Y mira lo que dice David: que caiga aquí en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así que escogió la tercera. Entonces que viene la peste, que está destruyendo, y ya llegaba a 70,000 hombres muertos. Así que David confesó su pecado, se arrepintió sinceramente y fue perdonado. Pero Dios llevó a cabo el castigo temporal sobre él, sobre su pueblo. También 70,000 murieron. David llegó a ser reconocido en la historia de Israel como el más grande rey de la monarquía hebrea, y que fue descrito por Dios mismo como un hombre conforme a su corazón. Yo no hay nadie más que conforme a la corazón de Dios. Eso está en 1 Samuel 13:14. Esto no quiere decir que David fuera perfecto, es que tuviera el mismo corazón de Dios, para nada, solamente perfecto es Dios. Pero tenía otras cualidades, como por ejemplo, David creyó en Dios desde su juventud. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 34 y 37. David fue diligente y constantemente buscó el rostro y el consejo de Dios, con una dependencia en Dios como la de un niño. Primer libro de Samuel, capítulo 23, versículos 2 y 4. Adoró a Dios con todo su ser y guió a todo Israel a hacer lo mismo. Primer libro de la Crónica, capítulo 15 y 16. Reconoció que Dios era el verdadero rey de Israel y que él solo era su representante. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 12. Y es que 5, en su vida y conducta públicamente, mayormente obedeció al Señor e hizo su voluntad. Sin embargo, en su vida posterior menospreció a Dios y su palabra al cometer los pecados de adulterio, homicidio y al hacer un censo de Israel, que es la frase que tuvimos hoy. Y nos dejo con este pensamiento: la esencia del liderazgo cristiano no es cuánta gente sigue al líder, sino cuánta gente sigue a Dios. Repito, aquí el pastor. La esencia del liderazgo cristiano no es cuánta gente sigue al líder, sino cuánta gente sigue a Dios. Dios nos bendiga. Vamos a poner con nuestro pastor, será para otra ocasión. Gloria a Dios. Qué bueno, gloria al nombre del Señor. Hermosa la lección, gloria al nombre del Señor. La Biblia, el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La gloria siempre es de Dios. Agradecemos a Dios este tiempo que podemos compartir la lección bíblica. Le invitamos para que nos acompañe en la Iglesia de Dios Pentecostal de Park Gardens en Río Piedras. Estamos ubicados en la marginal 181 frente al Centro Comercial de Park Gardens en Río Piedras, Puerto Rico. Este próximo domingo llevaremos a cabo nuestro culto de adoración, así que esperamos poderles saludar personalmente ya a partir de las 8 de la mañana. Gloria al nombre del Señor. Este próximo domingo tendremos ayuno congregacional. Aleluya. Amén. El sábado estaremos, ¿verdad?, en la Iglesia de Dios Pentecostal de la 65 de Infantería en un periodo de oración de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Amén. Y la Iglesia de Park Gardens está convocada para ayunar y orar. Amén. Este próximo domingo. Así que oramos y le damos gracias al Señor, a los hermanos que están aquí en el lugar de adoración y a los que nos siguen a través de las redes sociales. Señor, gracias por este tiempo en tu casa de oración. Gracias por esta lección. Señor, que esta lección sea de bendición para cada una de nuestras vidas. Así lo creemos, te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones para todos ustedes.